Ben Aliye'yi kaybetmekten korkuyorum yine. Çünkü onu seviyorum. ¿Duydun anne? Análisis del tráiler del episodio 25 de Uzaxeir. El desafío del amor. El tráiler comienza con una escena dramática que cautiva al público desde el primer segundo. Cian y Alia regresan a la mansión a pesar de todos los obstáculos. Este regreso no es solo físico, también supone un gran desafío. El director utiliza deliberadamente ángulos de cámara en pasillos estrechos y luces y sombras intensas para evocar en el público desde el principio la sensación de que esta decisión tendrá graves consecuencias. El paseo hombro con hombro de Alia y Cian simboliza la disposición de los dos amantes a afrontar cualquier cosa juntos. Sin embargo, la tensa música de fondo sugiere que a este amor le aguardan tormentas. El grito de Sadakat. Las palabras de Sadakat en el tráiler están grabadas en el drama de la serie. Que Alia no vaya a Canadá es el comienzo del desastre. Aquí, el personaje se revela no solo como una madre, sino también como una figura que lucha por el honor y el orden familiar. Sadakat no es solo una madre, se esfuerza por proteger su apellido, sus tradiciones y su poder. El público percibe desesperación y una férrea determinación en la ira de Sadakat. El director utiliza con frecuencia primeros planos mientras Sadakat pronuncia sus diálogos, haciendo aún más evidentes los temblores en su rostro, la ira en sus ojos y los movimientos incontrolados de sus manos. El clímax del conflicto madre-hijo. La defensa de Cian contra su madre es uno de los momentos más impactantes del tráiler. Tras haber actuado según las palabras de su madre en episodios anteriores, Cian ahora impone su propia voluntad. Este es un reflejo contemporáneo de un conflicto dramático clásico. El hijo se rebela contra la autoridad de su madre. La expresión severa en el rostro de Cian es una representación visual de ahora elijo mi propio camino. Esta es una lucha no solo por el amor, sino también por afirmar su propia identidad. La pregunta se cierne sobre la mente del público: ¿podrá Cian ser verdaderamente independiente o la sombra de su madre lo atraerá de nuevo? Los ojos de Mine cegados por la ambición. Mine es el otro rostro impactante del tráiler. Al ver que sus amenazas son subestimadas, Mine se vuelve contra Alia. El director utiliza movimientos de cámara precisos e iluminación rojiza para visualizar el estado psicológico del personaje, mostrando al mismo tiempo el rostro furioso de Mine. El plan de Mine para eliminar a Alia es, en realidad, un símbolo de su propia ambición descontrolada. En este punto, el tráiler da al público una pista crucial: Mine se está adentrando en un fuego que quemará no solo a los demás, sino también a ella misma. Esta es una interpretación moderna del tema común de la ibris, el desastre causado por la arrogancia y la ambición, presente en la literatura trágica. La rebelión silenciosa de Alia. A lo largo del tráiler, vemos a Alia hablar poco, pero sus expresiones faciales lo dicen todo. El silencio es a veces la forma más fuerte de resistencia. A pesar de la ira de Sadakat y las amenazas de Mine, Alia se mantiene firme. La serenidad en su rostro es, de hecho, un signo de determinación. El director transmite el siguiente mensaje al público: Alia será el punto de inflexión de esta historia. El tráiler muestra a Alia en el centro de todos los planes, con todos intentando dominarla. Pero a pesar de toda esta presión, Alia tiene la fuerza para forjar su propio camino. El matrimonio Sain-Nare, un terremoto en el corazón de la familia. El matrimonio secreto de Sain y Nare es el punto de quiebre del tráiler. Es una gran sorpresa para el público. En esta escena, el director presenta simultáneamente la felicidad y el desastre. La sonrisa de Nare y las expresiones de asombro de sus familiares se capturan en un mismo plano, demostrando que este matrimonio no es solo un vínculo entre dos personas, también es un terremoto que afectará a toda la familia. El orden establecido de la familia Albora se ve sacudido por este matrimonio. La confesión de Cian, el asesino de Baranes Ekmel. El momento más impactante del tráiler llega con estas palabras de Cian. Se revela un misterio largamente esperado por el público. Esta confesión marca un nuevo rumbo para la historia. La revelación de esta verdad, en un momento en que Ekmel es libre y planea venganza, lleva los acontecimientos a un punto crítico. La técnica de montaje del director es impactante, las palabras de Cian se acompañan de cortes rápidos de fondo, los rostros conmocionados de los personajes y la música que intensifica la tensión. Esto deja al público sin aliento. La objeción desesperada de Sain. La escena en la que Sain cuestiona las declaraciones de Cian aumenta la intensidad emocional del tráiler.
Mientras Zayn intenta defender sus propias verdades, la nueva información de Cian sobre Amada altera el equilibrio. El público percibe la creciente brecha entre los hermanos. Este conflicto no es solo personal, es una encrucijada que determinará el futuro de la familia Albora. El grito silencioso de Nare. El miedo y la conmoción en los ojos de Nare en el tráiler reflejan con claridad la desesperación del personaje. Aunque cree haber encontrado la felicidad con su matrimonio secreto, se ve obligada a enfrentarse a los secretos de su familia. El silencio de Nare es, de hecho, el grito más fuerte en este punto. El público se pregunta qué decisión tomará, apoyará a su familia o aceptará su nueva vida. El regreso de Ekmel y el voto de venganza. Las palabras finales del tráiler, pronunciadas por Ekmel mientras deambula libremente, intensifican la tensión: les quitaré el aliento a los Albora. Esto no es solo una amenaza, también es una declaración del conflicto central de la nueva temporada. El director retrata a Ekmel entre las sombras, con una expresión de confianza. Esto sugiere que el personaje ha regresado no solo en busca de venganza, sino también de poder. La lucha entre Cian y Ekmel ya no es una simple batalla individual, se transforma en un gran enfrentamiento entre los valores que representan ambos bandos. Símbolos y cinematografía. La paleta de colores, los símbolos y los ángulos de cámara utilizados en el tráiler también son impactantes. Mientras que las escenas de Sadakat suelen usar tonos oscuros, sombras y ángulos estrechos, las escenas de Alia utilizan planos más brillantes y amplios. Esto refuerza visualmente el estado psicológico de los personajes. El predominio de la luz roja en las escenas de furia de Mine simboliza la ambición descontrolada del personaje. Las escenas de Ekmel, por otro lado, se caracterizan por entornos brumosos y sombras, lo que sugiere su naturaleza misteriosa y peligrosa. Expectativas del público. El tráiler genera varias expectativas clave en el público. ¿Qué tan duradera será la relación amorosa entre Alia y Cian? ¿Cómo afectarán a la familia las nuevas acciones de Sadakat? ¿Cuáles serán las consecuencias del plan de Mine contra Alia? ¿Cómo dividirá a la familia el matrimonio Zayn-Nare? ¿Cómo se revelará la verdad tras el asesinato de Baran? ¿Cómo desembocarán los planes de venganza de Ekmel? Cada una de estas escenas intriga al público de diferentes maneras. Estructura dramática del tráiler. El tráiler sigue la clásica estructura dramática tripartita. Introducción: el regreso de Cian y Alia a la mansión, la ira de Sadakat. Desarrollo: la atracción de Mine por Alia, el matrimonio Zayn-Nare. DM: la confesión de Cian y el voto de venganza de Ekmel. Esta estructura acelera el ritmo del tráiler y prepara a la audiencia para el episodio. Análisis psicológico de los personajes. Cian, en proceso de maduración, luchando por el amor y la individualidad. Alia, tranquila pero fuerte, su determinación será el verdadero punto de quiebre. Sadakat, llegando a los extremos para mantener el orden familiar. Mine, prisionera de su ambición, preparando su propio fin. Zayn, en conflicto con su hermano, pero intentando defender sus propias verdades. Nare, desesperación en silencio, en una encrucijada crucial. Ekmel, la figura oscura regresa en busca de venganza y poder. La emoción creada en el espectador. El tráiler es emocionante y lleno de suspense para la audiencia. Cada personaje se adentra en el conflicto desde una perspectiva diferente, lo que engancha aún más al público con la historia. El regreso de Ekmel, en particular, eleva la tensión de la serie a un nuevo nivel. ¿Qué te pareció el tráiler? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres ver más vídeos sobre Far Cities, haz clic en el botón de sugerencia en mi vídeo y déjanos explorarlo. Gracias.